tenemos una referencia equivocada. Y ahí le decía ahorita, por eso que ha consistido el error de los seres humanos, tratar de explicar el reino de Dios en función de los reinos que hay aquí en la tierra. Han tratado de explicar la cultura del reino de Dios en función de la cultura que hay aquí en la tierra, pero no funcionan igual. Para poder entender el reino y para poder acceder a ese reino es importante primero que desaprendamos. Paz de Cristo, hermano. ¿Había escuchado alguna vez esa palabra? Yo creo que sí, ¿verdad? Desaprender. Sacar de nuestra mente cualquier concepto anterior. No porque sea malo precisamente, sino porque puede nublar la verdadera forma o puede nublar el verdadero concepto de lo que es el reino de Dios. No podemos leer, no podemos entender el reino de Dios en función de cosas que ya hemos visto antes, porque nos predisponemos. Corremos el riesgo de no aceptar lo que Dios nos está ofreciendo porque lo comparo con lo que ahora yo entiendo como reino. Y por eso mucha gente tiene problemas para aceptar el reino de Dios. Porque entonces ve el ejemplo que tiene de los gobiernos y de los reinos que han estado sobre nosotros y dicen, no, gracias. Más gente que esté sobre nosotros y nos subyugue y nos robe y nos maltrate. Gracias, pero no gracias. Pero el reino de Dios funciona muy distinto y para poder acceder con un corazón abierto a Él es importante que desaprendemos y que nos olvidemos de todo lo que sabemos. Dios nos invita hoy, Dios te invita hoy a que olvides todo lo que sabes sobre la vida. Paz de Cristo, hermano. No es cosa sencilla, ¿verdad? Olvida todo lo que sabes, todos los conceptos que has adquirido hasta ahora. Todos los hábitos y las cosas que hay en tu vida como resultado de tu experiencia personal, olvídalos, échalos a un lado para que puedas entender el reino de Dios. Porque este reino funciona en todo sentido, de modo diferente a lo que nosotros conocemos. Por eso es necesario vaciar nuestra mente y nuestro corazón de cualquier concepto anterior para que podamos captarlo completamente. En la mayoría de los casos, incluso el reino de Dios y su cultura se contraponen a la forma habitual en la que hacemos todas las cosas. La manera en que nosotros acostumbramos a pensar, a hablar y a actuar muchas veces es contraria a lo que el reino de Dios nos invita a pensar, a hablar y hacer. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? ¿Sí me estoy explicando? Se contrapone, aún en cosas muy sencillas. Es muy complicado a veces poner en práctica la palabra porque entonces empiezo a contraponerlo a las cosas que yo acostumbro, ¿verdad? Y a las costumbres de este mundo. Y leemos pasajes muy bonitos y los recitamos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Y lo sabemos, lo hemos oído muchas veces, lo hemos dicho muchas veces. Lo difícil es practicarlo. Porque la costumbre, porque la cultura, porque la experiencia humana pasada me dificulta el poder aceptar esta palabra como una verdad absoluta. Bueno, está muy bien eso de buscar el reino y esperar que todo venga por añadidura, pero la realidad, decimos nosotros, ¿verdad? La realidad es que hay mucha necesidad y yo no puedo dejar de afanarme en la añadidura, y ahí nos la pasamos toda la semana buscando la añadidura y queremos venir el domingo a buscar el reino, ¿verdad? El domingo 2 horas y media queremos venir a encontrar el reino de Dios y el resto de la semana nos la pasamos buscando la añadidura. Paz de Cristo. Suena muy bonito, lo complicado es aplicarlo. ¿Por qué? Porque hay conceptos en mi vida, porque hay pensamientos en mi mente que se contraponen y así sucede. Ese es el problema del reino, que es violento, porque se contrapone a lo que yo normalmente pienso. La palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando. El problema es que luego choca con ese pensamiento general, ¿verdad? De que cuando nadie me está viendo, pues puedo hacer lo que sea, ¿verdad? Siempre y cuando no dañe a nadie. Volteo para todos lados, empiezo a voltear a ver si nadie me está mirando, ¿verdad? Y no hago lo correcto. Yo sé que no debo hacer ciertas cosas, pero las hago.
porque hay una experiencia detrás de mí que me habla cosas diferentes. Por eso es importante olvidar todo lo que sabemos de nuestra vida si queremos aprender acerca del reino de Dios. Entrar en el reino de Dios implica desaprender todo lo que yo sé. Por eso la indicación desde el principio por parte del principal precursor del reino, de Jesucristo, es: olviden todo lo que saben de la vida, porque eso no se parece en nada a lo que yo vengo a enseñarles. Todo lo que ustedes han vivido no se parece nada a lo que yo vengo a decirles, y lo que yo vengo a enseñar no se parece nada a lo que ustedes están acostumbrados. Es importante dejarlo todo para poder acceder al reino de Dios, porque si no, tus prejuicios y tus pensamientos no te van a permitir aceptar lo que Dios te está ofreciendo. Mateo capítulo 4 versículo 17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa palabra, arrepiéntanse, tiene un significado muy profundo y muy particular para la enseñanza que hoy estamos hablando. Jesús venía predicando acerca del reino, pero antes de anunciar el reino, le dice a la gente: arrepiéntanse, porque arrepentirse es mucho más que sentirse mal por ciertas cosas. Eso es remordimiento. Pero el arrepentimiento como tal es un cambio completo de mi mentalidad. En pocas palabras, significa abandonar todo lo que antes yo tenía como cierto para comenzar otra vez desde cero. Paz de Cristo, hermano. Arrepiéntanse, les decía Jesús, porque si no cambian su manera de pensar, porque si no dejan las cosas que ustedes tenían como ciertas antes, la palabra del reino será una locura para ustedes, porque estarán pensando en sus propios términos, porque seguirán pensando que es tu trabajo, seguirás pensando que es tu esfuerzo el que te da de comer y no la misericordia de Dios sobre tu vida, porque seguirás pensando que si tú haces o dejas de hacer ciertas cosas, entonces la gente te va a recompensar, y no vas a pensar que si haces lo correcto, a pesar de que la gente te aborrezca por eso, tu Padre Celestial te recompensará. Es difícil. Por eso el Señor, antes de anunciar el reino, les dice: arrepiéntanse, abandonen cualquier mentalidad anterior a esta, para que puedan entender verdaderamente el mensaje que yo les traigo. Vamos empezando desde cero. Y este cambio de mentalidad no puede ser parcial. Tiene que ser un abandono completo. Paz de Cristo, hermano. Eso es lo violento. Cuando yo estaba estudiando y estaba preparando esta palabra, decía: Señor, híjole, qué violencia tan grande, porque todas las cosas que antes había, todas las cosas que antes yo tenía y que de alguna manera me habían ayudado a sostenerme, ¿verdad?, en esta vida, ahora tengo que dejarlas para asirme de otras cosas diferentes. Habla de un abandono total de las cosas que antes hacíamos y pensábamos. No puede ser parcial. No se trata nomás de pensar diferente en cuanto a las cosas que consideramos malas. Paz de Cristo, hermano. Porque muchas veces pensamos en eso, solamente las cosas malas. Ahora en la semana estábamos en un momento de meditación, de reflexión ahí en el ministerio de alabanza, y hablábamos acerca de lo que Dios nos estaba pidiendo que nosotros entregáramos, y hablábamos y decíamos que Dios no solamente nos pide aquellas cosas que consideramos malas. No se trata solamente de entregar aquello que creemos que es malo, sino de entregarlo todo, lo malo y lo bueno, todo, para que Dios lo use, para que Dios ponga en nosotros su reino y su voluntad. No puede ser un cambio ante ciertas cosas. Señor, mira, te voy a entregar esta parte, ¿verdad? Esto que yo considero que es malo te lo voy a dejar y ya no voy a pensar en eso y voy a cambiar mi mentalidad cuanto a eso, pero esta parte pues no es mala, no le hace daño a nadie, no es pecado. Pero la Biblia dice: arrepiéntanse. Si quieren entrar en el reino, tienen que dejarlo todo. Por eso el apóstol Pablo dice: todas aquellas cosas que antes yo consideraba como ganancia, ahora las considero como pérdida. Ahora son basura por lo que yo he conocido de Cristo. Es un abandono completo.
Juan capítulo 3, versículo 3 dice: Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así de fuerte, así de profunda debe ser la transformación que nosotros vivimos para poder ver, siquiera ver el reino de Dios. Es nacer de nuevo, es quitar todo, es empezar de cero nuevamente. Todo lo que yo sabía, todo lo que yo creía como cierto, las normas a través de las cuales mi vida se regía, ahora quedan a un lado, y decirle: Señor, es como si yo volviera a nacer otra vez. Empiezo desde cero, pero ahora de acuerdo a lo que tú quieres que yo haga. Paz de Cristo, hermano. ¿Sí me estoy explicando? El reino de Dios choca con nuestra lógica humana. Es incompatible con las formas de los seres humanos. Necesitamos volver a nacer. Necesitamos abandonarlo todo, arrepentirnos pues, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero solamente aquel que se atreva a nacer de nuevo, a empezar de cero, podrá por lo menos verlo, dice la palabra. Y continúa hablando el Señor con Nicodemo unos versículos más adelante, y le dice: Nicodemo, el que no naciere del agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Porque lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Necesitas nacer del espíritu, porque mientras seamos hombres carnales, personas carnales, que entendemos y manifestamos e interpretamos todo de acuerdo a nuestra lógica humana, carnal, a lo que vemos alrededor de nosotros, el reino de Dios será una locura para nuestra vida. Será una locura. Los conceptos del reino serán algo difícil de entender y aún más difíciles de aceptar, porque nos vamos a regir de acuerdo a la lógica de los humanos, porque la lógica humana dice ojo por ojo y diente por diente, pero la lógica del reino de Dios dice que si alguien te da una bofetada, pongas la otra mejilla. Paz de Cristo. Una locura. La lógica del ser humano, del hombre carnal, dice que te defiendas de aquel que te odia, que no te dejes de nadie. Pero la lógica del reino dice: ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, sirve a los que te ultrajan, ámalos, ámalos, ámalos. Suena muy bonito, pero a la hora de aplicárselo al vecino, ¿verdad?, que nos echa la basura ahí enfrente del patio, que nos estaciona el carro enfrente de nuestra cochera, o que se queda hasta las 5 o 6 de la mañana con una bocinota poniendo música allí, ¿verdad?, y que no nos deja dormir. Se vuelve complicado amar. Se contrapone. No lo entendemos. Pero ¿cómo me pide eso? ¿Cómo es que la Biblia me pide que yo ame a alguien que me odia acérrimamente? ¿Cómo puedo amarlo? ¿Cómo puedo bendecirlo si cada vez que me ve me maldice? Bueno, así es que funciona el reino de Dios. Y mientras no cambiemos, y mientras no empecemos de cero y digamos: bueno, lo que la lógica humana dice lo voy a dejar a un lado y voy a empezar a tratar de entender, entonces empezarás a ver el reino de Dios. Porque lo que es de la carne, carne es. Solamente lo que es del espíritu podrá ver el reino de Dios, porque el reino de Dios no es de este mundo, es un reino fuera de este mundo. El problema con los reinos humanos es que se enfocan en cosas intrascendentes, en cosas temporales, sin verdadero valor, sin verdadero valor trascendental. Tal vez importantes en un lapso limitado, en un tiempo determinado, importantes, pero no trascendentales, cosas que no logran una verdadera transformación. La idea que los judíos tenían acerca del reino de Dios, porque esta palabra que el Señor da, ¿verdad?, que la que estamos meditando, se da en medio de una conversación donde un gobernante humano está cuestionando a Jesús acerca de lo que está sucediendo. Oye, pero pues que tú no eres el rey de los judíos, que tú no eres el rey de los judíos, y mira dónde estás ahora, azotado, castigado, difamado, juzgado por tu propia gente. Pues que no eres tú el rey de los judíos. Y el Señor le dice: sí, pero mi reino no es de este mundo. Las cosas no funcionan igual que como funcionan aquí. Ellos no han entendido el reino que yo vengo expresando.
no es un reino de este mundo, no funciona igual. ¿Por qué? ¿Cuál fue la decepción de los judíos con el reino de Dios? Y sé que tal vez has escuchado esto muchas veces, pero la decepción de los judíos con Jesús fue que ellos esperaban otra clase de gobernador. Ellos esperaban otra clase de líder mesiánico. Ellos esperaban un hombre experto, ¿verdad?, en las estrategias militares, y que los iba a salvar, los iba a rescatar del imperio romano que estaba sobre ellos en ese tiempo. Pensaban en cosas intrascendentes, pero Jesús venía predicando un reino diferente, un reino espiritual, de libertad, sí, pero de una libertad completa. Por eso Él decía: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pueden salvarlos del imperio romano, puede llegar alguien y quitar su yugo de sobre ustedes, pero si siguen en pecado, igualmente perecerán. Alguien más vendrá, porque los romanos no fueron los primeros. No fueron los primeros que subyugaron a Israel. Hubo otras naciones que lo hicieron antes, y todo ese yugo de las naciones que venía sobre Israel era el resultado de una sola esclavitud, la esclavitud del pecado y de la desobediencia en la que ellos vivían. Y Jesús venía a rescatarlos de esa maldad. Otro era circunstancial, decía: sí, el imperio romano se va a ir un día, pero va a llegar otro imperio. Mientras ustedes no se arrepientan, mientras ustedes no obedezcan a la palabra, otro reino vendrá y los subyugará. Esto es temporal. Busquen la verdadera libertad. Ese era el reino que Jesús venía predicando, pero los judíos no lo entendieron. Jesús se encontraba ante la crucifixión en ese momento, y Pilato le dice: mira, pues que no eres tú el rey de los judíos, ¿por qué estás así? Sí, tú lo has dicho, le dice. Tú has dicho que yo soy el rey, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, si lo que yo viniera buscando aquí es salvarlos del imperio romano y establecer un gobierno judío aquí en la tierra, mis servidores, mis seguidores ya estarían aquí dispuestos a rescatarme. Pero mis seguidores han entendido que la libertad que yo busco para los seres humanos y para los hijos de Israel solamente se puede obtener a precio de sangre. Por eso no están aquí. Por eso no me están rescatando, porque entienden que es exactamente esto lo que tiene que pasar. Y desde ahí Jesús ya estaba marcando la paradoja del reino de Dios, ¿verdad? Decía: ¿cómo es que para poder vencer hay que perder? Sí, que para poder vencer al yugo del pecado, Jesús tenía que morir, tenía que perder. Otra paradoja del reino de Dios, porque lo normal es que para que una persona logre la libertad que desea, necesita ganar. ¿Amén o no amén? Eso bajo la lógica humana. Pero en la lógica del reino, Jesús sabía que para poder ganar nuestra libertad, Él tenía que entregar su vida por nosotros. Él buscaba algo trascendental. No buscaba liberarnos de cosas sencillas. Busca cosas más trascendentales, espirituales. El reino de Dios se encarga de liberar al hombre de cadenas más fuertes y más grandes que cualquier cadena material que podamos tener. Y aún hoy en día existe este problema cuando queremos someter el reino de Dios a cosas terrenales. Romanos capítulo 4 versículo 17 dice el apóstol Pablo: porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Paz de Cristo, hermano. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. No consiste en cosas materiales. El reino de Dios no consiste principalmente en la satisfacción de nuestras necesidades materiales. No, busca cosas más profundas, busca ir más allá. Dios sabe que la fuente de nuestra satisfacción no se sacia con las cosas materiales. El mundo ha vivido buscando saciar ese vacío en su corazón, teniendo cosas, obteniendo el éxito humano, solo para darse cuenta al final de que no llenó absolutamente nada, que no logró avanzar ni un milímetro en el camino hacia su felicidad y hacia su satisfacción, porque no está en esas cosas, no está en las cosas materiales. Por eso el reino de Dios no se enfoca
en las cosas materiales, en las cosas que solo sirven por un momento. El reino de Dios busca cosas que son eternas, que no se acaban. Por eso el Señor dice: no hagan tesoros aquí en la tierra, porque aquí en la tierra la polilla corrompe, el ladrón roba. Hagan tesoros en el cielo, porque allá nada de eso podrá robarles su tesoro. Es un reino distinto, funciona a un nivel diferente, es una gran garantía, porque los tesoros de este reino van más allá y nos hacen no necesitar las cosas materiales para ser felices. Y no se trata de convertirse en pobres para decir: es que yo vivo el reino de Dios. No está en eso, porque tampoco es la carencia lo que nos hace realmente felices, ni la riqueza ni la pobreza, sino saber ser ricos en el reino de Dios. Lo demás vendrá como una añadidura a nuestra vida, pero jamás consistirá en la base de nuestra verdadera felicidad. Vivir el reino de Dios implica buscar otras cosas, vivir patrones diferentes, luchar por cosas distintas. Por eso el Señor les dice: mis seguidores no permitirían que yo fuera crucificado si mi reino se fuera a establecer en este mundo. Pero ellos están permitiendo que esto pase porque saben que hay otro reino, que mi reino es de otro tipo, que mi reino no se va a establecer aquí como un ente político, social, humano. No, es una revolución espiritual en el corazón de cada uno de los que le aceptan. Paz de Cristo, hermano. No es de este mundo, no funciona como las cosas de aquí. Dios definitivamente traía un mensaje revolucionario, pero era una revolución que se movía en una dimensión diferente, una revolución, pero a otro nivel. No era una revolución bélica, no era una revolución política, social, no, era una revolución del corazón. Paz de Cristo, hermano. Como la situación política de nuestro país, ahorita ya estamos entrando oficialmente, ya entramos en el año electoral, ya estamos en el mes de julio. Ya se empezaron a destapar los candidateables, ¿verdad?, para la presidencia de la República, y los partidos políticos ya empezaron a tirarse patadas por debajo de la mesa, a tratar de desacreditarse los unos a los otros. Y yo pensaba, cuando escuchaba por ahí en la radio y miraba en las redes sociales todo este movimiento que traen los políticos echándose tierra unos a otros, ¿verdad? Y le decía a mi esposa: ¿será que ellos son tan ilusos que creen que nosotros no lo creemos? ¿O será que ellos creen que nosotros somos tan ilusos como para creernos todo lo que nos dicen? Porque inevitablemente cualquier partido político que suba al poder, del color que sea, y lo digo con todo respeto porque yo sé que aquí tenemos de todos colores, pero eso no va a hacer ningún cambio en nuestra sociedad. Va a volver a subir otra persona. Vamos a cambiar de color tal vez, o tal vez no. Sigamos con el mismo color en la presidencia, pero eso no cambia las cosas. Y van a venir y van a proponer nuevas reformas, y van a venir y van a proponer nuevas leyes, pero leyes que no son capaces de tocar el corazón del hombre, leyes que nos las vamos a pasar por alto, leyes que van a seguir siendo incapaces de detener la delincuencia, de detener la destrucción, de detener la pobreza, porque no son capaces de tocar el corazón del hombre. El gobierno solamente puede proponer, pero no puede infundir y no puede cambiar la voluntad del corazón de la gente. Nos han prometido más seguridad, y cada gobierno que llega dice: mi prioridad va a ser la seguridad. Lo que no nos explican es si la prioridad va a ser aumentarla o disminuirla más, ¿verdad? Eso es lo que no nos han dicho. A lo mejor nosotros estamos entendiendo mal, ¿verdad? Pero lo importante es entender, hermano, que los reinos de este mundo no hacen una revolución en el lugar correcto, porque nos pueden poner todas las leyes del mundo, pero jamás podrán obligarnos a cumplirlas, porque allí en nuestro corazón, de donde viene la vida, dice la palabra, es donde tomamos las decisiones. Y podemos tener 1000 leyes. Todo el mundo conoce los altos, todo el mundo conoce los semáforos y sabe exactamente cómo funcionan, ¿sí o no? Todo el mundo sabe que la luz en rojo significa alto, pero todavía hay mucha gente que se lo sigue pasando. Paz de Cristo. Lo sabemos perfectamente. ¿Qué significa ¿verdad?
octágono o hexágono, no sé qué es, y que dice alto ahí. Todos sabemos lo que significa, pero nos lo seguimos pasando. Nos lo seguimos pasando. Han puesto leyes más fuertes, castigos más fuertes para los secuestradores, y el secuestro ha bajado. ¿Ha bajado la tasa de secuestro? Le pregunto. Si miran la noticia, ¿verdad? No ha bajado, al contrario. Porque no es el establecimiento de una nueva ley lo que ocasiona un cambio, es la transformación de la voluntad, el que queramos hacerlo, el que realmente tengamos voluntad de hacer las cosas, lo que puede ocasionar un verdadero cambio. Eso no se va a originar en el gobierno político, eso no se va a originar desde los escaños de alguna de las cámaras. Eso se va a originar en el día que el gobierno de Dios empiece a establecerse en los corazones y ponga en nosotros la voluntad de hacer las cosas correctas. Porque cuando una persona tiene la voluntad de hacer las cosas correctas, no necesita que le digan lo que tienen que hacer. Hace Cristo, hermano. Dice la palabra del Señor ahí en un libro de uno de los profetas: y en aquel día, este es el pacto que yo haré con Israel, escribiré mi ley en sus corazones, y entonces nadie tendrá que decirles lo que tienen que hacer, porque todos sabrán exactamente lo que es correcto. Paz de Cristo. El reino de Dios implica una revolución a nivel del corazón, donde viene la vida, de donde vienen nuestras decisiones. No necesito que me digan si algo está bien o está mal. En mi corazón yo tengo la voluntad de hacer lo correcto. No necesito que me amenacen, no necesito que me castiguen. Yo no necesito que me estén diciendo: si haces esto te vamos a hacer esto otro. Yo sé lo que tengo que hacer y lo hago porque quiero hacerlo, porque sé que eso es lo correcto. Ese era el reino que Dios venía a establecer, distinto. El problema es que nosotros estamos condicionados. Estamos condicionados, nos tienen que amenazar, nos tienen que castigar para ver si así, ¿verdad?, hacemos las cosas. Y ni aún así imprimimos nuestro corazón en ello. El otro día le contaba esa anécdota, ¿verdad?, del papá que le dice al hijo: siéntate. Y el hijo se rehúsa, y hasta que el papá se quita el cinto, ¿verdad?, y le da el cintarazo. Y del dolor el chamaquito se sienta y le dice: no, que no te sentabas. Y le dice: sí, por fuera estoy sentado, pero por dentro sigo de pie. Porque no hay un cambio del corazón. El reino de Dios viene a transformar el centro de nuestra vida, de donde hablamos, de donde pensamos y de donde actuamos, de nuestro corazón. Allí en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículos 21 al 48, y no lo voy a leer todo completo, pero si usted tiene oportunidad ahí en su casa, y creo que la tiene, le voy a invitar a que lo lea con atención. Solamente quiero mencionar algunas partes de él. Dice: todos ustedes han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y esta sección tiene esa peculiaridad, ¿verdad? Utiliza mucho estas dos frases: oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Esta es la costumbre. Estas son las cosas como antes ustedes las hacían y como antes les enseñaron, pero yo les traigo una palabra diferente, una palabra distinta. Antes se hacían las cosas así, en tu vida pasada hacías las cosas de esta manera, en tu vida pasada respondías a los conflictos de esta forma, en tu vida pasada hacías estas cosas con tal de alcanzar lo que tú querías, pero ahora todo tiene que ser diferente. No va solamente hacia la expresión externa, ¿verdad?, todo aquel no matarás, sino que compara el matar con el odiar a la persona. Si tú odias a tu hermano, es igual como si lo estuvieras matando. Paz de Cristo, hermano. Porque aunque por fuera lo estés bendiciendo, por dentro le estás diciendo hasta de lo que se va a morir. Paz de Cristo, hermano. Una revolución del corazón, algo más interno, algo más allá de las simples expresiones humanas.
a una revolución de nuestro corazón, a saber lo que significa realmente amarás a tu prójimo como a ti mismo, y aún a los que te ofenden. Porque ustedes oyeron que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino a cualquiera que te diera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Paz de Cristo, hermano. Sí que tiene que revolucionar nuestro corazón, porque por lo general nosotros hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Si me dan en la mejilla izquierda, yo le pongo la derecha, pero morada, ¿verdad? Si alguien me quiere provocar a pleito y me quiere quitar algo, entonces ni modo, Señor, tú sabes que es lo mío, que me pertenece. Por algunos días estuve albergando en mi corazón mucha tristeza y mucha amargura por este accidente que pasamos mi familia y yo, donde perdimos nuestra casa. Y sabíamos quién era. Y no le voy a negar, en algún momento albergué en mi corazón una fantasía de tomar venganza, ¿verdad? De si yo lo viera en la calle, haría esto, haría aquello, haría el otro. Y después reflexionaba y decía, Señor, no, eso no es correcto, pero te lo entrego a tu justicia, ¿verdad? Para que tú te des cuenta de él. Y luego hablaba con un compañero pastor, que es pastor allá en la Ciudad de México, y me preguntaba, ¿cómo estás, amigo? Decía, bien, ahí vamos. Y ya encontraron a las personas que les quemaron la casa. Le decía, no, pero ya sé quiénes son, pero ya los entregué a la justicia de Dios. Y luego me contesta, ¿estás consciente, amigo, que entregarlos a la justicia de Dios probablemente pueda significar que lo perdones y que no te regrese nada de lo que te quitó y que no pague nada de lo que le hizo a tu casa? Y me dejó pensando, porque en el reino de Dios nos lleva al límite en cuanto a las cosas a las que nosotros estamos acostumbrados. Tal vez pudiera yo decir, es que es injusto, porque esa persona sigue en la calle, porque esa persona todavía sigue teniendo su casa y yo no tengo la mía, porque esa persona puede seguir disfrutando de sus cosas y luego aparte de las mías, sin recibir ningún pago, sin recibir ningún castigo. Y a veces sí se siente uno mal por ese tipo de cosas, pero Dios te habla y te dice, bueno, si quieres vivir en mi reino, tienes que confiar en que yo tengo todo bajo control y tarde que temprano la justicia llegará. Y tal vez no lo vea. Otro día le decía a mi esposa, mi hija, tal vez ni sepamos, ni nos demos cuenta si alguna vez Él va a pagar, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de confiar en que la justicia de Dios es perfecta. Y quién sabe, le digo, a lo mejor algún día lo vemos entrar por las puertas del templo y nos va a tocar orar por él y nos va a tocar decirle, hermano. No lo sé. Pero por eso el reino de Dios es tan paradójico, porque nos lleva a hacer cosas completamente distintas a lo que nosotros consideramos justo. Si nosotros pensamos en la justicia de los hombres, pues entonces tendríamos todo el derecho a hacer o a deshacer, pero en la justicia divina las cosas funcionan muy distinto y nos toca aceptarlo. Hace falta verdaderamente un cambio completo de mentalidad para poder aceptar y vivir todas estas premisas. Y yo le invito a que las lea ahí en su casa, del versículo 21 al 48, capítulo 5 de Mateo. Hace falta realmente abandonar todos nuestros conceptos anteriores, porque estos conceptos son revolucionarios, realmente son muy diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados, porque son un ataque directo a nuestro ego, porque son un ataque directo a nuestro orgullo, a nuestro concepto personal de justicia y al centro de nosotros, donde nosotros hemos puesto nuestra felicidad. Yo voy a ser feliz cuando pase esto y esto otro, cuando tenga esto y esto otro. Y luego el Señor viene y te dice, no, tu felicidad no está allí. Tu felicidad está en cosas más sencillas, pero a la vez más profundas. Hermanos, Dios nos invita hoy a que nos atrevamos a vivir el reino,
Atrévete a vivir el reino de Dios. Pero el primer paso para poder vivirlo, y a lo largo de estas semanas estaremos hablando de lo que es y cómo funciona el reino al revés. Cómo funciona este reino al revés. Pero el primer paso que tenemos que dar, y lo que quiero dejar en tu corazón, es que para poder aceptar y vivir el desafío del reino de Dios, de entender sus premisas, pero más importante, poder aceptarlas y poder vivir en ellas, el primer paso es el arrepentimiento. Es decir, olvida todo lo que has sabido hasta ahora en tu vida. Olvida todas las ideas preconcebidas que tú tienes acerca de un reino, acerca de una cultura, acerca de la forma en que se habla, acerca de la forma en que se piensa y de la forma en que se actúa, para que nuestra mente y nuestro corazón se vuelvan un terreno virgen, para que su palabra pueda obrar en nosotros una verdadera revolución del corazón. Quiero invitarte a que, si tú has entendido esta palabra, te pongas de pie. Y quiero invitarte a que, si tú has aceptado esta palabra, vengas aquí al altar.